vamos a dar paso a uno de los miembros de Costa Rica Green Building Council, Esfera Sostenibilidad, con la conferencia Proyectos Sostenibles en Costa Rica, y va a presentar a continuación pues Roberto Mesa, que es el cofundador y director de Esfera Sostenibilidad y Consultora, empresa y diseño y construcción sostenible en la región. Él es entusiasta de la sostenibilidad en educación y de proyectos de alto desempeño con una relación entre medio ambiente y tecnología. Él es un consultor apasionado y pensador creativo, ingeniero civil profesional en dirección de proyectos PMP y primeros Lead AP en Latinoamérica. Esfera Sostenible es una empresa consultora que tiene como propósito influir de manera positiva, enfatizando el uso racional de los recursos, prioridad al bienestar de los usuarios, trabajando desde la responsabilidad, resiliencia y regeneración. Y pues en su tiempo libre pueden encontrarlo haciendo surf. Así que pues bienvenido, Roberto, y este es tu espacio. Welcome, y puedes iniciar con tu presentación. Vamos a ver, creo que tú tienes dificultades para transmitir. Estaba en mute, perdón. ¿Ya me escuchan? No hay problema. Sí, hoy sí, perfecto. Ahora sí me escuchan. Bienvenido. Muchas gracias, Diana, y hola a todas las personas que están aquí. Me siento muy honrado de ser parte del panel y poder compartir con todos ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir aquí pantalla un segundo. Me avisan cuando ya se ve mi pantalla. Perfecto, lo vemos perfecto. Excelente. Bueno, como mencionaba Diana, la intención es poder comentarles un poco de algunos proyectos que hemos estado trabajando nosotros. Voy a empezar hablando un poco de hacia dónde queremos ir, y después les traigo algunos proyectos de referencia. De hecho, ahora que está Nick exponiendo algunos de los proyectos que voy a comentar, son proyectos que hemos trabajado en conjunto además. Lo primero que siempre me gusta es hacer un repaso, es qué es el desarrollo, cuál es el desarrollo de proyectos, cómo lo hemos estado haciendo. El desarrollo convencional es el desarrollo de proyectos como llevamos haciendo muchos años, en el cual realmente lo que tenemos es un impacto negativo, un impacto negativo porque vemos la cantidad de residuos que generan nuestras obras, el consumo que tienen en energía, el consumo que tienen en agua, de diferentes cosas que ya no podemos seguirlo haciendo así. Hemos logrado, yo creo que a nivel mundial muchas personas se han dado cuenta de que no se puede hacer así, y se ha buscado ir hacia un desarrollo sostenible, no solo a nivel de construcción, sino en muchas áreas, en el cual se buscaba lo que se llamaba la triple línea base: la equidad social, cuidado del ambiente y un bienestar económico, un impacto económico positivo. Sin embargo, lo que sabemos es que esto no es suficiente, y tenemos que ir hacia la parte regenerativa, donde realmente tengamos un impacto positivo, donde en inglés le dicen make your handprint bigger than your footprint. Es imposible, por lo menos por ahora, no tener impacto negativo, pero podemos hacer que nuestro impacto positivo sea mucho mayor que el negativo, y entonces lo sobreponga. Y por eso me gusta usar esta imagen como de una balanza, y la intención es que nuestra balanza sea más inclinada hacia la parte positiva. Algunos realmente como ingenieros que somos en la mayoría en el equipo de Esfera, nos ha costado poder definirlo, pero necesitamos poder definir porque no se puede manejar lo que no se puede medir. Entonces estamos buscando cuál es la mejor forma de medir que es regenerativo, porque es una palabra lindísima, pero mal usada, pues más bien nos puede generar un greenwashing, que lo hemos visto en muchos casos. Entonces, ¿qué es esto? Queremos, sí, igual el triple bottom line, la equidad social, cuidar el ambiente y mejorarlo, y como mencionaba Nick en su presentación, tener un bienestar o un impacto económico positivo, pero eso ya no es suficiente. Tenemos que asegurarnos, dar un acceso a la educación. Eso lo voy a comentar en algunos de los proyectos. Espiritualidad es un tema tan importante que muchas veces ni siquiera lo ponemos sobre la mesa. Una participación política, ¿no? Los que estamos en el sector privado muchas veces, no, la parte política, eso es para otros, ahí yo no me meto. Si no nos metemos en la participación política, en la parte pública, no vamos a poder tener impactos mayores, impactos a gran escala, que también me gustó mucho cómo lo presentaba Nicolás. Entonces, pues, nosotros le decimos Future Fit o un diseño resiliente. Ya sinceramente, cuando estamos diseñando, pensar en diseñar con los datos históricos no sirve de nada.
si vemos los datos históricos, los sobrepasamos cada año. Rompimos el récord de cantidad de agua, rompimos el récord de lluvia en un periodo corto, rompimos el récord de temperatura en ciertos sitios. Si lo vemos, o sea, podemos buscar en una rápida búsqueda en internet y nos damos cuenta, como en los últimos años, rompimos el récord en un montón de áreas y estamos diseñando con datos históricos. Entonces, estamos diseñando para el pasado. Entonces, tenemos que empezar a diseñar para el futuro y hacer proyectos que sean resilientes, pensando, por ejemplo, aquí donde vivo yo, que es en la costa del norte, en Costa Rica, se prevé menos eventos lluviosos, pero que los eventos lluviosos que van a haber van a ser mucho más intensos en un lapso mucho más corto. ¿Qué es lo que esto significa? Significa más inundaciones, significa que los desfogues, los desagües, los ríos no van a aguantar la cantidad de agua que van a recibir en tan corto lapso. Entonces tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer, cómo vamos a diseñar para esos casos y cómo las edificaciones que vamos a utilizar van a estar listas para el futuro. Y de nuevo, yo creo que hay bastante información a nivel de diseño de cómo hacer para que estos diseños sean resilientes y no usando los datos históricos. Y luego, consideración cultural. Para mí, esto es de los temas más importantes. No es lo mismo diseñar para San Salvador, diseñar para el Tunco, diseñar para San José, diseñar para Nosara. En cada lugar hay culturas que tenemos que respetar y no solo respetar, llevar a que sean más visibilizadas. No tenemos que hacer los mismos hoteles que se vean iguales en todos los lugares, porque realmente creo que uno de los temas más importantes al hacer turismo es la conexión con la gente del lugar, y esa conexión se hace a través de esa cultura, y si esa cultura la podemos transmitir a nuestras edificaciones, va a ser más fácil esa conexión cultural con las personas y con los antecesores del lugar en el que estamos llevando a cabo el turismo. Entonces, estas son las tres partes de cómo quería empezar el desarrollo convencional, el sostenible y el regenerativo, que realmente es el make your handprint bigger than your footprint. Entonces, hablemos un poco de regeneración. ¿Qué significa eso cuando vamos a generar proyectos? Queremos hacer proyectos que sean positivos energéticamente. Ya net zero no es suficiente, necesitamos que sean net positive. ¿Y cómo logro esto? Para hacer un ejemplo fácil desde mi cabeza de ingeniero generamos más electricidad de la que consumimos, y al generar más electricidad de la que consumimos estamos devolviendo al sistema para que otros usuarios puedan usar energía limpia que estamos produciendo en nuestro proyecto. Ahí ya se habla de microgrids, de empezar a ponerse de acuerdo. Cuando hablamos de turismo, el turismo tiene temporalidad, tenemos temporadas bajas y temporadas altas, entonces ahí se puede empezar a jugar, y además sabemos que, por ejemplo, a veces hay viviendas, a veces hay hoteles, a veces hay otros tipos de proyectos que pueden compartir y no utilizan la energía al mismo tiempo. Entonces, por eso se pueden hacer microredes que comparten. Cuando uno más está generando, tal vez es cuando el otro más necesita consumir, pero que estaba generando, y se hace ese balance, no pensar en generar la energía solo para el edificio, sino ya empezar a generar la energía como una microred. Cero agua, creo que de los temas más importantes que estamos viendo, sobre todo en zonas costeras áridas, es el acceso a agua potable es limitado, y sin embargo estamos haciendo proyectos con piscinas gigantes, con consumo de agua enorme, y eso tiene realmente los días contados. Entonces necesitamos empezar a ver usar el agua potable únicamente para los usos requeridos. Ya hay tecnologías suficientes y montones en las cuales podemos reutilizar el agua y no usar agua potable para la mayoría de los usos. Muchas veces, por lo menos aquí en Costa Rica, uno de los parámetros que se utilizan para calcular cuánto volumen de agua se va a utilizar en un proyecto es 350 litros por persona por día. Realmente esos 350 litros por persona por día, los que se necesitan que sea agua potable, terminan siendo como 50 o menos, y podemos
podemos el resto del agua hacerla con agua reciclada, aguas grises recicladas, aguas tratadas que van o captura de agua de lluvia. Cero desperdicio. Esto se ve no solo para la obra, desde que diseñamos tenemos que diseñar de forma modular, en el cual no estamos desperdiciando materiales, sino que estamos utilizando los materiales al máximo. Y también en la operación, diseñar proyectos para que en la operación no se genere desperdicio. Hacer desarrollos de bajo impacto, no llegar y cortar una montaña, no llegar y cortar toda una propiedad para hacer el desarrollo, sino más bien cómo voy a adaptar mi desarrollo al espacio en el que lo voy a ubicar. Pensar equidad y belleza. Cuando estamos haciendo un proyecto, este es de los temas más importantes. Tiene que ser belleza, tiene que ser atractivo, tiene que invitarme a utilizarlo, a sentirme bien en el lugar y que genere equidad, generar bienestar y felicidad. Realmente pasamos 90% de nuestros tiempos, y cuando estamos haciendo turismo pasamos más tiempo muchas veces en los espacios construidos. Entonces es importante que generen bienestar. Cuando estoy haciendo turismo, lo que estoy buscando, sentirme bien, sentirme feliz. Entonces tenemos que asegurarnos que los espacios que estamos diseñando y construyendo generen el bienestar y la felicidad. Luego, promover la cultura y el arte, y de nuevo, enfocándose en las personas de la zona, no en ir a promover otras culturas. Cuando viajamos, generalmente lo que queremos es conocer del sitio al que estamos viajando. Cuando estamos en turismo, entonces, ¿cómo a través de nuestras edificaciones vamos a poder promover cultura y arte? Y generar espacios públicos. No todo lo que hacemos en los edificios tiene que ser privado. Cuando estamos diseñando, diseñemos para espacios en los cuales puedan ser de uso público, no solo de las personas que se están hospedando en el hotel, no solo las personas que están comiendo en el restaurante, que hayan espacios en los que las personas no se sientan obligadas a tener que consumir o a tener que invertir dinero para poderlas utilizar, sino que generemos espacios públicos que sean espacios de unión, de generar comunidad, y eso se puede generar a través de buen diseño. Luego, importantísimo, educación para cerrar brechas. La mayoría de las veces cuando hacemos turismo son en zonas rurales o zonas alejadas de los centros de negocios o centros urbanos, y lo que pasa muchas veces en estas zonas es que la mayoría de las personas locales no han tenido tanto acceso a la educación como las personas que viven en zonas urbanas. Entonces se tiene que estar, los diferentes negocios tienen que muchas veces traer personas de las zonas urbanas para llevar a cabo los labores que se tienen que llevar en los proyectos, y terminan siendo las personas locales las que terminan con los trabajos de menor remuneración. Entonces, si logramos identificar cuáles son las zonas y qué es lo que más se necesita para la educación en esas zonas, podemos empezar con una buena educación para generar gerentes generales de hoteles, gerentes de operaciones, gente que dé servicios requeridos de mantenimiento. Hay millones de áreas que se pueden hacer, y hacerlo con la gente local para poder que la comunidad local crezca conforme crece el desarrollo en la zona. Luego, como dije, muchas veces cuando hablamos de turismo, hay temporadas, temporada alta y temporada baja. Y vemos que muchas veces los proyectos en temporada baja despiden al 60-70% de su equipo, y vuelven a contratar cuando viene la temporada alta. Eso para las personas es durísimo, no tener esa seguridad. Entonces, ¿cómo generamos proyectos que generen trabajos estables los 365 días del año? No tener esa incertidumbre que ahora estoy en temporada baja, ¿cómo voy a hacer para llevar a cabo con mis obligaciones si no tengo un trabajo estable de todos los años? Generar edificios que eduquen, no solo lugares a los que llegamos, sino que del edificio. Cuando me fui de mis vacaciones, del turismo que estaba haciendo, aprendí no solo de fuera del edificio, sino del edificio aprendí para poderlo llevar a mi lugar de vivienda, a mi lugar de trabajo, a mi lugar de diversión. Y colaborar con las entidades locales. Uno a veces piensa que las entidades locales son una piedra en el zapato, cuando muchas veces cuando uno se acerca y empieza a hablar, se da cuenta que estamos todos buscando lo mismo, y es el bienestar, el mejoramiento de las comunidades. Es importantísimo no llevar, yo voy a ir a hacer este proyecto ahí, punto. No, vamos a hablar con las entidades locales, qué es lo que realmente necesita el pueblo, qué es lo que se puede, no me gusta la palabra explotar, pero se puede usar de mejor forma en el lugar y que la gente lo disfrute más. Entonces,
las entidades locales son las que más saben de esto, entonces podemos colaborar con las entidades locales, o debemos colaborar con las entidades locales cuando estamos en estos proyectos. Entonces, algunas cosas, algunos términos o frases catchy que hemos dicho: turismo basado en naturaleza o nature-based tourism, que le dicen en inglés, es cómo usamos la naturaleza para atraer el turismo. Nos damos cuenta que en vez de cortar toda la propiedad, lo que la gente viene a los diferentes lugares turísticos es a ver esa naturaleza que hay, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, ¿cómo la aprovechamos para generar ese turismo? Tengo un amigo con el que trabajamos mucho, que es un master planner, que siempre dice: no construir es un lujo. Muchas veces creemos que tenemos que construir todo, y más bien no construir es un lujo, porque es donde estamos teniendo ese contacto hacia el exterior. Hacer turismo consciente. O sea, yo, ¿qué es lo que estoy llevando al lugar? No solo qué me estoy llevando al lugar, qué estoy llevando al lugar, qué estoy aportando como me está aportando el lugar. Entonces tengo que ser consciente en el turismo que estoy dando. No voy a andar ahí con las botellas de agua por todo lado generando residuos. O sea, no, de verdad soy consciente de que mi paso por el lugar debería dejar un impacto positivo y no un impacto nada más negativo, y yo tomar lo que pude y no dejar nada. Y turismo regenerativo, que es lo que realmente hablábamos al principio. Ahora traigo algunos proyectos, algunos ejemplos de proyectos que hemos trabajado. Este es un proyecto en el que también trabajamos con Nicolás un tiempo, y con Cayuga, que es un operador de hoteles, boutiques sostenibles, y tenemos una relación ya de más de 10 años generando proyectos. Este es un proyecto en el Pacífico Central de Costa Rica. Temas que son interesantes del proyecto es que eran edificios existentes y fueron para condominios y fueron reutilizados. Creo que Nick también mencionó la importancia de reutilizar edificios en lugar de generar nuevas edificaciones. Entonces se le hicieron adaptaciones a edificios que eran para condominios para generar un edificio, un proyecto de hotelería. Y lo que buscan aquí en este proyecto es conectar con la gente de la comunidad. Cuando los tours que se hacen dentro del mismo hotel, en muchos casos, es ir a ver cómo funciona el back of house lo que nunca vemos en los hoteles. Ahí hay un tour que se ve cómo funciona un back of house, cómo funciona el taller de madera del hotel, cómo funciona el vivero del lugar, cómo se hacen las tortillas que son típicas del lugar. Entonces y eso es de los temas que más se llevan los clientes. Dentro del hotel hay trillos para que la gente vaya a caminar y explorar por sí misma la naturaleza del lugar, cómo podemos ir de un lugar a otro pasando por solo trillos. Entonces ahí tiene mucho impacto, que realmente es lo que las personas que vienen a hacer turismo se llevan a sus casas. Son algunas otras fotos del hotel. Este es otro proyecto. De hecho, aquí hemos hecho bastantes proyectos. Esto es en la zona del Pacífico Norte de Costa Rica. Si ven la foto grande, eso previamente era una cancha de tenis. De nuevo, otra vez menciono a Nick, porque Nick fue el que lo construyó hace como 8 años. Y cambiamos la cancha de tenis, que era algo de puro concreto, calientísimo, por este estacionamiento que era necesario, pero un estacionamiento en el cual se integró la naturaleza dentro del estacionamiento y la sombra se dio a través de árboles. Hicimos también una cocina. Es un lugar bastante caliente esta zona, entonces lo que se enfocó la cocina era meter luz natural sin meter calor. Se metieron muchos aislamientos en techo. En este lugar, en este hotel, hay programas fuertísimos de educación, desde educación en inglés. Hemos visto cómo han habido colaboradores del proyecto que empiezan tal vez en jardinería, como ayudantes de jardinería, y han ido subiendo escalones hasta posiciones de gerencia, en algunos casos a través de educación que se da dentro del mismo proyecto. El diseño es un diseño que está autóctono de la zona, entonces se busca mucho que sean diseños que correspondan al lugar. Todas las aguas residuales se retratan, nunca se usa agua potable para irrigación. Esto es un lugar que es muy seco realmente, y si ven, la zona está siempre verde porque
todas las aguas residuales se tratan y se reutilizan para irrigación. Los sistemas de ventilación, fue uno de los primeros lugares que pusimos unos ventiladores, que son unos ventiladores Haiku, que tienen un 85% de ahorro energético con respecto a otros ventiladores, y además unas garantías ahí enormes que entonces hacen que no haya que estar cambiando los equipos. En realidad tiene bastantes temas. Si ven, es en la mayoría en todas las zonas públicas, la ventilación es 100% natural, a pesar de ser un lugar muy caliente y con condiciones autóctonas, con la naturaleza metida por todo lado, que es lo que realmente hace que el lugar se sienta fresco. Este es otro proyecto, aquí es que quería mostrar, porque uno de los temas interesantísimos de este proyecto es que más del 60% del área de este hotel es de conservación, y además hay una parte que se dedica solo a generar, o sea, que se le presta a una organización que se llama Costas Verdes, que lo que hacen es regenerar la zona costera con plantas autóctonas. Entonces, ¿cómo podemos usar lo que decía, lugares privados para el bienestar público? Entonces, ahí tienen un vivero gigante solo para regenerar las zonas costeras, y aquí es donde hacen el semillero hasta que los árboles tengan algún tamaño así, se lo llevan y lo plantan ya en las zonas costeras. Pero entonces esas colaboraciones con las entidades locales de un ente privado para el proyecto. Este es un taller de madera, fue uno de los primeros proyectos que hicimos en la zona de Guanacaste. Y la intención del taller de madera era generar trabajos que fueran, lo que les decía, 365 días al año. Estamos viendo que hay un montón de turismo, mucho desarrollo de vivienda unifamiliar, de hotelería, de diferentes proyectos, y se estaban importando la mayoría de los muebles, la mayoría de los trabajos de madera se hacían importados o de San José o de fuera de Costa Rica. Entonces dijimos, hagamos un taller de madera, traigamos el trabajo de lo que se necesita en este lugar al lugar, y se empieza a capacitar a las personas locales. No les puedo decir las piezas que están sacando de este taller de madera. Adicionalmente es un taller súper sostenible. Si ven, es 100% ventilación natural. Los portones estos se abren en diferentes ángulos para poder llevar la ventilación natural hacia donde la queramos llevar. Tiene buen aislamiento, tiene estos abanicos que mantienen el lugar bastante fresco. Unos sistemas de extracción para que en el lugar de acabados, cuando están dando acabado, la persona que está dando acabado no esté respirando los químicos que sean nocivos para su salud. Se abren las puertas como si fuera una bicicleta. La intención era como poder jugar un poco con las cabezas de las personas y incentivarlos a que utilizaran más la bicicleta. Afuera era solo un montón de lastre. Hoy en día ya ni siquiera se ve el taller de la cantidad de vegetación que se ha regenerado. Es interesantísimo. Me acuerdo que cuando terminamos la obra y se acaban de sembrar algunas de las especies, ya se empezaban a ver insectos y mariposas. Hoy en día, creo que el otro día me dijeron que hasta vieron un jaguarundi ahí. Entonces es espectacular cómo se ha ido haciendo este cambio. Otro proyecto que también trabajamos en el área, lo que me gusta de este proyecto es cómo la utilización de materiales autóctonos. El material del piso venía a menos de 50 kilómetros del lugar del proyecto. El material del bar también como a 30 kilómetros del proyecto. La madera del bar se hizo en el taller de madera que les acabo de enseñar. La paja venía a 100 kilómetros de donde estamos, la gente que le hizo el techo de paja. Entonces todo era realmente del lugar y autóctono. Otro proyecto que eso es ya más en la zona sur de Costa Rica. Este es uno de los proyectos más difíciles de construir. Los constructores bajan cada vez que se hace un proyecto ahí como 10 kilos después de hacer el proyecto. Es una zona bastante alejada. Además, no hay acceso para maquinaria, entonces todo hay que hacerlo a mano. Subir en las bolsas de cemento son 100 gradas, 120 gradas para llegar a algunos de los sitios. Entonces hay que llevar cada persona las bolsas de cemento. Además, trabajar en hospitalidad significa trabajar con fechas que muchas veces parecen irreales, porque los hoteles tienen que abrir cada día que está cerrado el hotel. Es pérdida de plata. Entonces hay que hacer, los proyectos se hacen en temporada baja, y temporada baja es cuando más llueve generalmente. Entonces hay que hacer construcción en la época más lluviosa
y con unas fechas de entrega que es cada día que pasa, si no se cumple la fecha de entrega, hay multas enormes y si no, hay pérdida, porque hay pérdida importante de dinero. Además, en muchos casos hay que cerrar todo el hotel para poder hacer remodelaciones porque es peor tener un huésped insatisfecho porque hay ruido, porque hay polvo, porque hay lo que está típico de las construcciones. Entonces, este es uno de los, quería mostrar este proyecto porque es uno de los proyectos que nos han tenido, que nos han generado bastante estrés en eso, en cómo lograrlo, porque hay que hacerlo todo a mano y en plazos cortos en una zona muy remota. Lo bonito de este proyecto es que es lo que decíamos, que es muy suave sobre la tierra. Si ven, son estructuras elevadas para no tener que hacer cortes de tierra, que el agua pueda fluir por abajo de las estructuras sin ningún problema y que no se sienta el impacto realmente dentro del espacio. Este es un resort que se dedica a hacer clases de surf. Creo que puede ser el más reconocido a nivel mundial. Es de los que Nick mencionó, que es un Surf Simple, se llama, es un LEED platino. Y es un proyecto para poder acceder a tener un espacio en este lugar por clases de surf. Tiene que uno esperar 2 años y medio. Esa es la lista de espera para poder estar aquí en este resort. Son semanales y esto es lo que decía, turismo basado en la naturaleza. Lo que están haciendo es conectar a las personas con la naturaleza, con el mar, con esa sensación de empujar mis límites. Entonces eso es un poco lo que vemos como el turismo de experiencias, de conectar con la naturaleza, hace sentido y tiene sentido financiero. Además, qué bueno sería poder tener un negocio en el que uno ya tiene 2 años y medio de negocios asegurados. Yo creo que la mayoría de los que estamos en negocios eso nos daría mucha paz. El 60% de la energía de este negocio, de este hotel, viene con paneles fotovoltaicos. Tenemos captura de agua de lluvia, tenemos recirculación de aguas grises, recirculación de aguas negras. Los aires acondicionados son los más eficientes que habían en el momento, aislamiento en paredes. Entonces tienen mucho para poder ser LEED platino, es por algo, realmente toda la cantidad de estrategias que se implementaron. Este es como un infográfico de algunas de las cosas que están, o de las estrategias que están implementadas en el proyecto. Entonces tenemos paneles fotovoltaicos, como les decía. Los inodoros son cargados con el agua de lluvia. Las aguas de los inodoros son tratadas y son usadas para irrigación. El agua potable se usa solo para usos potables. Las luminarias son ultra eficientes. Entonces tienen muchas estrategias de sostenibilidad. Esto es también cómo se hace. Esto es un nuevo proyecto que estamos trabajando. Quería mostrar algunos proyectos en proceso de diseño y cómo tratar, a pesar de que sean espacios pequeños, cómo tratar de meter la mayor cantidad de espacios verdes que se puedan. Aquí la generación de aguas residuales, lo que hicimos es cómo, a pesar de ser un espacio pequeño, cómo buscar para poder que toda el agua tratada sea reutilizada en sitio. Todo el condensado de los cuartos van para rellenar la piscina por las pérdidas por evaporación y por salpicación. Entonces no hay que hacer uso de agua potable para rellenar la piscina. Son espacios bastante pequeños. Este es otro proyecto, de hecho es donde estoy ahorita. Quería hablar que no solo son hoteles. Cuando hablamos de proyectos no es solo hoteles. Este es un proyecto, estamos viendo que el turismo pasó de ser de un turismo de las personas de 1 a 2 semanas post-COVID a ser turismo de largas estancias. Largas estancias nos referimos a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 18 meses en algunos casos. Entonces ya cuando son largas estancias ya no solo necesito un lugar donde dormir y descansar, sino que necesito lugares donde trabajar, lugares donde poder conseguir comida que no sea en restaurantes, sino para poder hacerlo en mis lugares. Entonces este es un lugar de trabajo, son oficinas y hay un área de coworking y espacios de trabajo dedicados con salas de reuniones. Para no hacerles el cuento largo, el espacio tiene 26 oficinas. Antes de que lo termináramos la construcción, ya estaban las 26 oficinas rentadas. Es con membresía, ya están las membresías a tope.
Y entonces se ve que eso es turismo que viene aquí y vemos gente que adquiere membresías por un año o por plazos largos para poder tener un espacio donde trabajar. Cosas importantes, tener buen internet. Entonces, que la gente sabe que si trabaja aquí, tiene 4 fuentes de internet. Si se cae una y otra, se cae una y otra, entonces hay bastante redundancia. El diseño se hizo basado en los árboles que tenía el sitio. Es un sitio muy pequeño, es como de 1.300 metros cuadrados el lote, y la arquitectura hubo que acomodarla a los árboles existentes. Solo se cortó un árbol y se sembraron más de 100 árboles nuevos. Entonces fue lo que se hizo. Por eso tiene ese espacio, tiene un jardín central para poder además ventilar naturalmente los espacios. Estas son algunas fotos del lugar. Pero entonces, como vemos que el turismo no es solo hotelería, y este también tiene cubierto más del 60% del consumo energético a través de energía fotovoltaica. Puse estas 2 fotos también porque son viviendas. Hay viviendas para nuestro uso personal, pero ahora el turismo, hay viviendas comerciales, es como yo le he llamado. En Airbnb, si ustedes ven, yo creo que hay más noches Airbnb que noches hotel hoy en día. No tengo realmente los datos. Entonces, cuando estamos diseñando viviendas que van a ser para uso comercial, no es lo mismo que diseñar viviendas para uso residencial. Entonces, es importante cuando hablamos de turismo, tener eso en la cabeza, de que las viviendas que ahora diseñamos en zonas turísticas no son residencias, son comercios, y hay que diseñarlos como tal. O sea, aquí son algunos ejemplos de residencias. Justamente ayer estaba en una charla sobre esta gente de Caguán Expeditions que realmente me voló la cabeza. Son en el valle de Caguán, creo que es la zona en Colombia. Era una de las zonas de más conflictos entre las FARC y el ejército colombiano en las épocas de la FARC, y cómo esta comunidad le dio vuelta a lo que antes era negativo para hacerlo positivo. Caguán, son expediciones y turismo basado en la naturaleza, liderado por exguerrilleros y exguerrilleras. Ayer la charla que nos la daban estos exguerrilleros y exguerrilleras, y es increíble ver cómo la humanidad puede cambiar hacia positivo, algo que antes era negativo. Enseñaban fotos de que habían vehículos que se quedaban en el lodo, y entonces entre personas del ejército y exguerrilleros de la FARC jalando el vehículo para sacarlo del lodo. Entonces, cómo de verdad podemos tener esos impactos sociales, y cómo el turismo puede cambiar lugares y realmente darle oportunidades a personas en lugares que antes tal vez no habían estas oportunidades. Yo realmente me estoy muriendo por poder ir a conocer lo que están haciendo en Caguán, pero por eso les quería presentar esto, porque también fue algo que aprendí ayer y me dejó realmente con la boca abierta y con muchas ganas de ir a conocer más. Esta es una frase que usamos nosotros mucho en la oficina. If you know the problem, you own the problem. Una vez que conocemos el problema, no nos podemos hacer de la vista ciega. Tenemos que ver cómo actuamos, cómo trabajamos para mejorarlo, para desaparecerlo, y eso aplica mucho para el típico turismo que estábamos viendo de antes. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para cambiar nosotros el turismo hacia un turismo regenerativo. Muchas gracias.